Estimados estudiantes, nos encontramos en la sección 7 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. En esta sesión registraremos datos en una tabla que ya hemos creado en la sesión anterior. Bien, vamos a ver cuál es el indicador de logro de esta sección, ¿ya? El indicador de logro es de que nosotros seremos capaces de registrar datos, ya sea en forma simple, o sea de 1 o de 2 o 3 registros, ¿cierto? Y en forma masiva. ¿Qué significa masiva? Cuando tenemos datos registrados en archivos externos y hay que subirla en nuestra base de datos, ¿ya? Entonces vamos a hacer esos dos procesos específicamente. Bien, entonces en esta sesión vamos a ver cómo registramos datos en una tabla, cuál es la sintaxis para registrar los datos y cuál es el proceso para registrar datos masivos. Entonces, aquí hay una imagen de motivación. Miren, nosotros cuando nos registramos online, o por decir cuando creamos nuestro correo electrónico, nos piden datos personales, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos registramos a través de un formulario, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que acá inserta registro por registro. En sí, nosotros, cuando queremos ver cómo se hace el almacenamiento en la base de datos, utiliza la sentencia que vamos a aprender hoy día, que es insert-int, ¿ya? Sino que acá lo vemos en el nivel de formulario, y en base al formulario, cuando doy un clic en el botón registrar, se ejecuta la sentencia para registrar un dato en la tabla, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería ese sintaxis o esa sentencia para registrar un dato en una tabla? La sentencia sería insert into, el nombre de la tabla. Si deseas, pones las columnas de tu tabla, ¿ya? Las columnas de la tabla que posee. Y luego los valores los pones en la cláusula values y entre paréntesis pones siguiendo el orden de tu tabla. ¿Ya? Siguiendo el orden de tu tabla. A ver, miremos acá. Pero nosotros sabemos que al momento que hemos creado una tabla, esta tabla se crea las columnas dependiendo del tipo de dato que va a almacenar, ¿cierto? Hay veces puedes almacenar cadenas o caracteres, puedes almacenar números, fechas, horas, ¿no? Entonces yo debo de tener algunas consideraciones cuando registro los datos. Como por ejemplo, por decir, si tú vas a registrar un texto o una cadena o una fecha, ese dato debe estar entre comillas sencillas o comillas dobles. ¿Ya? Ahora, cuando tú vas a registrar la fecha, por decir fecha de nacimiento, el orden como se ingresa la fecha es la siguiente. Primero va el año, luego va el mes y finalmente es el día, en ese formato. ¿Ya? No es llenar por llenar la fecha, va en ese formato. Y cuando yo quiero registrar algún dato numérico, sea entero o decimal, no es necesario que vaya entre comillas. Si tú quieres lo pones, o si tú quieres no lo pones, ¿ya? Pero sí es necesario en qué tipo, en tipo comilla, en tipo cadena o fecha. Ejemplo, miren, vamos a seguir trabajando con la base de datos de la sesión anterior que fue matrícula y vamos a registrar los datos de los estudiantes. Supongamos que tengo el estudiante con código 10.000, su nombre es Juan Carlos, su apellido Pérez Cruz y su fecha de nacimiento es 1989-06-10. Y así tengo también mi alumna Ana María con sus datos y mi alumna Jacqueline Maribel con todos sus datos, ¿ya? ¿Cómo lo registraría esto? Vamos viendo acá. Miren, yo lo puedo registrar de uno en uno como si estuviera llenando un formulario. Cuando doy un clic en registrar, ¿qué es lo que pasa internamente? Ejecuta este comando. Dice insert into estudiante, esa es la tabla. ¿Y cuáles son los valores? 10.000, entre comillas, Juan Carlos, entre comillas, Pérez Cruz, entre comillas, y la fecha de nacimiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque es obligatorio cuando los datos son de tipo cadena o char. Y son de tipo fecha, es obligatorio, ¿no? Punto y coma, miren. Doy un punto y coma y dice una fila afectada. O sea, ya se registró los datos. Igual lo hago para estudiante, igual lo hago para Jacqueline. Una vez que ya está registrado, ¿no? Mis datos están almacenados ahí en mi tabla. Con el comando de consulta Select puedo visualizar, ¿no?
Pero supongamos ahora que yo quiero registrar 3 alumnitos más, pero con una sola sentencia. Hemos visto uno por uno, ¿cierto? ¿Cómo sería una sola sentencia? Miremos acá. Pongo insert into estudiante, values, que es la sentencia para los valores. Abro paréntesis, pongo los valores del alumno 40.000. Cierro paréntesis, coma, y miren, y a continuación abro nuevamente otro paréntesis para el siguiente registro. ¿Vieron? Cierro paréntesis, coma, y puedo seguir registrando otro nuevo registro y otro nuevo registro según los registros que yo quiera. Una sola vez pongo values y el resto son los registros, ¿no? Y se ingresa automáticamente, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo quiero registrar datos, no 3, no 4, sino 20 o 50 que lo tengo almacenado en un archivo externo? En ese caso, utilizo la sentencia load data, o sea, cargar datos. Cargar datos, ¿ya? Supongamos que yo tengo un archivo en blog de notas llamado estudiante.txt, puede ser de la extensión txt o SQL, ¿ya? Cualquiera de esos dos soporta para que cargue, ¿ya? Supongamos que yo tengo el siguiente archivo, miren. Tengo estudiante.txt con estos estudiantes. El estudiante 70.000, 80.000, 90.000. Ojo, para separar columna por columna, acá he hecho un tag con tabulador, lo separo las columnas y doy un enter para separar un registro, ¿ya? Entonces acá he dado tag, miren, para separar las columnas, ¿sí? El mismo orden con lo que está registrado tu tabla, los campos, ese mismo orden tiene que ser, si no, te va a salir error, ¿ya? Y me cercioro que en el último registro el cursor se quede allí parpadeando. Una vez que ya está registrado mis datos, supongamos que acá no hay 3, sino hay 30, o 40, o 100. ¿Cómo yo lo cargo todos los datos que están acá a mi tabla? Dice, utilizamos la sentencia load data local, o sea, me va a cargar los datos en forma local en el archivo, dice infile. Se supone que ese archivo le he guardado en el directorio C, ¿cierto? C, // y le doy el nombre del archivo, estudiante.txt. Todo esto va entre comillas. Si yo lo guardo en mi USB es la dirección E, sería E, // y le doy la ruta, ¿ya? Una vez que le doy la ruta, le digo ¿dónde? Into en la tabla estudiante. Y automáticamente punto y coma, doy un enter y me va a cargar todos los registros que están ahí, ¿ya? Nuevamente, es load data local, porque lo vamos a cargarlo en nuestra base de datos local. Infile en el archivo, dice, le doy la ruta donde está el archivo y que lo carguen donde, en la tabla estudiante. Y eso va a hacer ¿qué cosa? Que se cargue. Si yo quiero visualizarlo, ya hemos visto esta sentencia, cel asterisco from estudiante, me muestra todos los datos que hemos registrado. ¿Ya? Igualito hacemos para la tabla carrera, estoy trabajando con la base de datos matrícula, ¿ya? Igualito hemos declarado, cuando hemos creado la tabla de tipo default, número de vacantes, ¿cierto? Por eso pongo default ahí, va a cargarlo automáticamente 30, ¿cierto? Acá lo hago nuevamente de uno en uno, repitiendo el mismo proceso, ¿ya? Cuando quiero varios registros, ya varios registros, y si yo quisiera cargarlo de un archivo externo, el archivo se llama carrera txt, lo cargo con la sentencia load data local, ¿cierto? Y el nombre del archivo. ¿En qué tabla ahora? En la tabla carrera. Muy bien, igualito sería para mostrar los datos de las carreras registradas. Y ya también podemos hacer lo mismo con la tabla procedencia, ¿ya? Esa tabla procedencia, ustedes van a hacerlo los mismos pasos que yo he hecho en esta sesión. Muy bien, gracias chicos.